Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ever Espinosa y vamos a arrancar con el primer video del año 2022. Espero que este nuevo año sea de muchos éxitos, bendiciones, salud, trabajo y todo lo bueno para ustedes que me ayudan a compartir esta información y me ayudan también con sus comentarios y suscripciones. En el video de esta ocasión vamos a hablar sobre una situación que parece que no sucede, pero es más común de lo que creemos. Y es que les voy a contar una historia de éxito dentro de mi profesión, en donde pudimos ayudar a un trabajador, pero para poder entender este contexto, esta historia o este video que vamos a hacer en este momento, es necesario que yo les explique cómo estuvo toda la situación alrededor de ese trabajador. Pues bien, resulta que es un trabajador que tenía un trabajo en una empresa, tenía un buen sueldo y durante los años que estuvo trabajando para esa empresa, estaba cotizando para Infonavit. El Infonavit le otorga un crédito por su salario, por sus cotizaciones, y el trabajador adquiere un crédito para una vivienda nueva. Entonces, a este trabajador le hacían un descuento mensual de 8,000 pesos. Pero resulta que en esa empresa lo despiden y el trabajador consigue un nuevo trabajo en donde su sueldo era prácticamente lo mismo que le tenían que descontar por el crédito hipotecario de Infonavit. Entonces, en ese orden de ideas, él acudió a las oficinas del Infonavit, solicitó una reestructura de crédito y simplemente le dijeron que no lo aprobaba el sistema. Partiendo de ahí, vamos a empezar este video, porque si te encuentras en esa situación en donde tu situación laboral ha cambiado, tu salario ha disminuido o simplemente fuiste despedido y ya te acercaste al Infonavit para tratar de reestructurar el crédito que tienes y te lo negaron, entonces este video te interesa. Vamos a empezar. A grandes rasgos, la historia que les comenté en un principio de este video fue prácticamente lo que sucedió. Ese trabajador tenía un sueldo bastante elevado para lo que comúnmente se maneja en el país en sueldos, y más en esta región del sureste. Tenía un sueldo de aproximadamente 25,000 pesos, 30,000 pesos. Entonces su sueldo le daba para pagar un crédito de Infonavit bastante elevado. Le descontaban 8,000 pesos, aproximadamente 7,900 aproximadamente mensuales. Entonces, durante el tiempo que trabajó para esa empresa, el descuento de Infonavit pues era un descuento que se podía soportar. Sin embargo, esta empresa lo despide y el trabajador se queda sin empleo durante un tiempo y luego consigue otro empleo, pero el sueldo era de 8,500 mensuales. Cuando entra a trabajar para esta nueva empresa, le preguntan si tiene un crédito Infonavit, él dice que sí. Entonces, en automático, en su primer pago le hacen las retenciones. Estamos hablando de 7,900 que le descontaban aproximadamente al mes, y él tenía un sueldo mensual de 8,500, y es ahí donde surge toda la problemática, porque nada más le estaban dejando alrededor de 600 o un poquito más para subsistir, para mantener a su familia, y pues no era lógico que se siguiera ese tipo de descuentos, porque se estaba mermando económicamente a la persona, se estaba yendo en contra, se estaba atentando contra el libre desarrollo de la persona. Entonces, en ese sentido, me busca, me pregunta qué es lo que puede hacer, le digo que se acerque al Infonavit a tratar de reestructurar su crédito. Eso hace, llega a las oficinas del Infonavit, saca su cita por esta cuestión de pandemia que todavía sigue activa en México, llega a las oficinas, lo atiende un ejecutivo de ahí del Infonavit y le pide sus datos. Cuando los ingresa al sistema, le dice simplemente que no puede darle una reestructura de crédito porque el trabajador no ha sido aprobado por el sistema. Entonces aquí hay una cuestión que también es a todas luces ilegal, porque ni siquiera se está adentrando el instituto a verificar las condiciones en las cuales el trabajador está llegando a solicitar una reestructura de crédito. Simplemente es un sistema informático que decide si puede someterse a una reestructura de crédito o no la persona que lo solicita. En ese sentido, llega conmigo, me dice me lo negaron. Entonces empezamos a hacer pues la defensa que iba a aplicarse para
para poder impugnar esa negativa del Infonavit. Realizamos el recurso de inconformidad. Entre los agravios relevantes fueron que se atentaba contra el derecho al mínimo vital, que se violentaban los principios de seguridad, certeza y legalidad, y en ese sentido presentamos el recurso de inconformidad. En el recurso de inconformidad, recuerden que tienen alrededor de 3 meses para, bueno, no tienen alrededor, tienen 3 meses para resolver ese recurso por parte de la Comisión de Inconformidades del Instituto, y pues aproximadamente al mes nos llega el acuerdo de admisión del recurso, se admite por el acto que se estaba impugnando, y en ese sentido nos dan un término para presentar alegatos, cosa que hacemos y tratamos de reforzar los agravios que habíamos planteado en el escrito inicial del recurso de inconformidad. En el recurso de inconformidad pasaron los 3 meses, no nos contestaron, ya estábamos preparando la demanda por negativa ficta, presentamos la demanda por negativa ficta en contra de esa resolución. Que es la negativa ficta? Cuando una autoridad no te resuelve un recurso administrativo en el plazo que tiene establecido por ley, o una promoción en donde solicites una aclaración o algo. Entonces, en ese sentido, si la autoridad no te contesta, se interpreta que el silencio de esa autoridad es porque te está negando lo que estás solicitando, ya sea el recurso, te está diciendo que no es procedente tu recurso. Si es una solicitud, una promoción, entonces te está negando esa promoción, y ante ello tenemos la figura de la negativa ficta, que se puede impugnar a través del Tribunal de Justicia Administrativa, el federal. En ese sentido, presentamos la demanda y al cabo de 5 días nos llega por correo certificado la resolución del Infonavit. Bueno, de la Comisión de Inconformidades del Infonavit. Lo que me sorprendió fueron 2 aspectos relevantes. El primero de ellos es que a los 2 días que nos llegó el acuerdo de admisión del recurso de inconformidad, a mi cliente le empezaron a llegar mensajes del Infonavit invitándolo a hacer una reestructura de crédito. Pero ojo, no lo aceptó. ¿Y por qué motivo no lo aceptó? Porque los programas que tienen ahorita para apoyar a los trabajadores que tienen un crédito hipotecario con el Infonavit es por un plazo determinado. Por ejemplo, te reestructuran por 18 meses tu crédito, y pasando esos 18 meses tal vez puedas solicitar que se amplíe ese término de reestructura por 6 meses más. Estamos hablando de 2 años, pero si en esos 2 años tu situación económica, tu situación laboral no mejora, entonces vuelves a caer en la situación que te llevó a ese programa que entre comillas lo llaman de ayuda para los trabajadores, y sin embargo no es ninguna ayuda. ¿Por qué? Porque cuando termina ese programa de ayuda, todos los intereses por no pagar lo que te correspondía realmente te los van a acumular al final del crédito. Esto quiere decir que si tu crédito de Infonavit era de un plazo de 20 años, pues se va a ir a 30, ¿no? Entonces, por eso mi cliente no aceptó, pero lo empezaron a bombardear con mensajes invitándolo a que aceptara esas ayudas, que le iban a ver. Son como 3 modalidades de ayuda que tiene el Infonavit, pero en ninguna es realmente una ayuda. ¿Por qué? Porque es temporal, y al final todos los intereses que se generan por ese pago que no estás realizando se te va a acumular y va a alargar tu crédito. Entonces yo le aconsejé que no aceptara ninguno de esos programas que le estaban ofreciendo, pero sí fue muy interesante ver cómo todos los días le mandaban 7, 9 mensajes por WhatsApp, por mensaje de texto. Inclusive le marcaban por teléfono para ofrecerle eso, y él decía que no, que ya estaba impugnando la negativa, porque él había ido de buena fe a solicitarlo y lo habían bateado, ¿no? En pocas palabras. Entonces, cuando llega la resolución del Infonavit, una vez presentada la demanda por la negativa ficta, en ese entonces empezamos a leer la resolución, y es curioso ver que la Comisión de Inconformidades del Infonavit, de todos los agravios formulados, que desde mi punto de vista eran precisos, certeros, no entra al estudio de ellos. Simplemente dice, el que me causó muchísima risa es promover un agravio en el sentido de la legalidad de ese sistema, porque no viene en ninguna ley o reglamento del Infonavit algo que permita que el sistema pueda aceptar o negar una reestructura de crédito. Desde ese sentido, ese sistema está fuera de todo tenor con las relaciones entre trabajadores y el instituto. No entran al estudio de ese agravio y me dicen, es que
bueno, contestan ahí en la resolución, es que sí es legal porque el trabajador firmó un contrato y ese contrato establece que los intereses que va a pagar y todas las cuestiones, y de acuerdo a un fundamento del Código Civil Federal, el que se obliga a través de un contrato, pues ahora sí que fue por voluntad propia, y por eso sí es legal el hecho de que se le esté descontando tanto. Eso me causa mucha gracia porque, como les decía, el tema de la legalidad iba enfocado a lo del sistema que utiliza el Infonavit para poder negar o aceptar una reestructura de crédito. En ese sentido no se pronunció, pero me quieren envolver o me quieren dar respuesta de ese agravio con una situación totalmente alejada de la realidad. Porque si bien es cierto, hay un contrato que se firma entre el trabajador y el instituto, también es cierto que nadie está obligado a lo imposible. Nadie puede dejar de vivir con el nivel de vida al que está acostumbrado a causa de una determinación de autoridad. Y si esa autoridad no permite que el trabajador pueda tener un nivel de vida digna, entonces ahí ya se están violentando derechos fundamentales y derechos humanos. Pero como les decía, esto es gracioso porque inclusive en materia mercantil que se da entre particulares, cuando hay una cláusula de un contrato o de una cuestión de intereses moratorios o de un pagaré en la cual se vea excesiva para el deudor, el juez que está conociendo el asunto, de oficio tiene que estudiar esa situación que es excesiva y debe anularla. Y no es posible que en materia mercantil, que es una materia perteneciente al derecho privado, proceda de esa forma, y que en una cuestión laboral o de seguridad social perteneciente al derecho público, en donde se tiene el principio de proteger o de arropar al trabajador, que en esa relación entre gobierno y trabajador o entre patrón y trabajador, el trabajador es la parte más débil, no entrarán al estudio. Pero bueno, lejos de que ese agravio fuera contestado de manera absurda, viene el considerando cuarto de la resolución, en donde establece algunos artículos que también se pusieron en el recurso y en los alegatos de la ley del instituto del Fondo Nacional de Vivienda para Trabajadores, en donde establece que ese mismo instituto deberá proporcionar los programas o los medios para que los trabajadores en los cuales se hayan encontrado en una situación laboral que les dificulte cumplir cabalmente con el contrato que firmaron otra vez con el instituto, deberán de darle esas facilidades para reestructurar, esas facilidades para poder pagar en tiempo y forma, atendiendo a la situación específica de cada trabajador. Y ese considerando cuarto es el que nos da la victoria en este recurso de inconformidad, porque en los resolutivos declaran fundado el recurso de inconformidad que fue presentado a través mía por parte de mi cliente. La comisión le ordena al instituto que le permita reestructurar su crédito a mi cliente acorde a la situación laboral y económica en la cual se encuentra el trabajador actualmente. Esto es algo bastante interesante, bastante positivo. ¿Por qué? Porque yo estuve checando en YouTube antes de presentar este recurso. Quería saber cuántas personas se han involucrado en este tema de ver qué programas de ayuda o qué facilidades tienen los trabajadores que se encuentran en una situación laboral distinta y que no fue precisamente porque ellos así lo quisieran, sino que fueron despedidos injustificadamente o les bajaron su sueldo arbitrariamente por parte del patrón, y con ello baja también su cotización. Entonces, si te encuentras en esa situación, si fuiste despedido, si te bajaron tu sueldo y tienes un crédito de vivienda con el Infonavit que te está ahorcando económicamente, quiero que sepas que los programas que ofrece el Infonavit de manera abierta no son la única solución. Te vas a endeudar más, te vas a tardar más tiempo en pagarlo, y al final de cuentas puede que cuando hayan pasado los tiempos de ayuda que te brindan esos programas, tu situación no haya cambiado y termines perdiendo la casa. Inclusive he visto videos en donde te dicen, si no puedes pagar, pues mejor regresa a la casa. No es así. Recordemos que la seguridad social fue uno de los pilares de nuestra Constitución de 1917. La seguridad social es una materia que debe defenderse
y debe de aplicarse siempre en beneficio de los trabajadores. Si no lo hacen las instituciones de manera voluntaria, hay que exigirlo en las vías legales que correspondan. Entonces, espero sus comentarios si te encuentras en esta situación o si conoces a alguien que se encuentra en esta situación, comparte la información. Voy a dejar aquí al final la hoja donde establece que se declara fundado el recurso interpuesto y pues nos vemos en el siguiente video. Les recuerdo, mi nombre es Ever Espinosa. Síganme en Facebook, aparezco como Ever Espinosa, en Twitter como @ever_esch, en Instagram como Ever Espinosa Chanona y en TikTok como @Eberto777. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.